que todos se encuentren bien. Continuando con el tema de excepciones con la instrucción try catch, les traigo este pequeño proyecto con 4 ejemplos de excepciones y cómo manejarlas. Bien. En el material que les envié anteriormente, ustedes vieron la definición de una excepción, ¿verdad? Y también se les mostraron algunos ejemplos. Entonces vamos aquí en este proyecto a ver otros ejemplos más. Ya saben, una excepción es un error en tiempo de ejecución, ¿verdad? Y generalmente lo que produce es una salida abrupta del programa que se está ejecutando. Bueno, en el primer ejemplo que tenemos vamos a manejar lo que es un index out of range o índice fuera de rango, que se produce cuando el programa está apuntando a una posición, si hablamos de arreglos, a una posición, ¿verdad? Que está afuera del límite superior de este arreglo. Por ejemplo, si yo tengo un vector de tamaño 5, el límite mayor de este arreglo va a ser 4 porque las posiciones van de 0 hasta 4. Y si en un momento determinado el código apunta, por decir algo, a una posición 5, entonces se va a producir esta excepción, índice fuera de rango, porque ese índice es inexistente, ¿verdad? Llega hasta 4 el índice, entonces un índice mayor, el programa no va a saber cómo manejar este tipo de error, a menos obviamente que nosotros con la sentencia try le enseñemos cómo manejarlo. En este primer formulario de este proyecto, lo que vamos a hacer es que el usuario va a ingresar cuántos datos quiere que se generen aleatoriamente. O sea, vamos a llenar un vector con números aleatorios. Entonces va a ser un vector dinámico. Con la cantidad de números que nos diga el usuario, con eso vamos a redimensionar. Una vez que él diga, por ejemplo, quiero generar 3 números, quiero generar 4 o 5 números, no sé, va a dar clic en generar número. Y es este botón, si miramos el código, es este botón, el botón generar, el que va a realizar el procedimiento, ¿verdad? De generar el número y de guardarlo, irlo guardando en los vectores. El código, aquí tenemos la variable cantidad, donde se va a guardar, si ustedes miran acá, la cantidad de números que se van a generar. Tenemos i que va a controlar el ciclo for y tenemos nuestro vector que se llama números, vector dinámico. Una vez sabiendo la cantidad de números que se generan, la guardamos en esta variable y es con esta variable que nosotros vamos a hacer un redimensionamiento de nuestro vector números. Entonces el redimensionamiento va a ser a cantidad menos 1. Por ejemplo, si dijo el usuario que quiere generar 4 números aleatorios, entonces 4 números se guardan en un vector de qué tamaño, en un vector de tamaño 3, ¿verdad? Entonces no puede ser en un vector de tamaño 4, porque un vector de tamaño 4 nos daría 5 posiciones. Entonces por eso es la cantidad menos 1. Tengo en comentario la sentencia try catch para que ustedes vean cómo se comporta el programa en una primera ejecución sin manejar la excepción. Bueno, entonces, una vez que hemos redimensionado, venimos y ejecutamos un for y decimos para i igual a 0, o sea, queremos ir desde la primera posición del vector hasta, miren, hasta cantidad Entonces aquí le estamos indicando hasta dónde va a llegar el ciclo de repetición. Entonces cuando entra, obviamente va a entrar con i valiendo 0 y va a apuntar a la posición 0 del vector. Va a llamar una función que se va a encargar de obtener el número aleatorio. Le estamos enviando 2 argumentos. Obtener un número aleatorio que se encuentre en un rango entre 1 y 100. Ahora, este más i que estamos agregando es porque nuestra función de calcular número aleatorio está acá. Miren, obtener aleatorio. Lo hace a través de un objeto del tipo system random, al cual nosotros hemos llamado generador. Bien. Y este
¿verdad? Siempre nos va a proporcionar el mismo número. Y si yo dije que quería generar 4 números, entonces esos 4 números, este System Random siempre me va a dar el mismo número. Por ejemplo, 52. O sea, agarró un número aleatorio entre 1 y 100, 52, pero ese número lo va a generar las 4 veces o las 5 veces o las veces que se ejecute el ciclo. Y yo no quiero eso, quiero que los números sean diferentes. Es por eso que cuando me retorne ese número aleatorio, le vamos a sumar i. Y ya saben que es variable, empieza valiendo 0 y se va incrementando en 1. De esa manera yo me aseguro de que el número aleatorio vaya variando. Bueno, entonces una vez que se llene la posición I con el número aleatorio, vamos a imprimir en el textbook multilínea. ¿Qué estamos imprimiendo? Dos cosas. En primer lugar, vamos a indicar la posición. O sea, en la posición tal, ¿verdad? O sea, en la posición tal del vector está el dato tal, el número tal. Y hacemos un salto de línea. ¿Ok? ¿Cuántas veces se va a repetir esto? Pues desde I hasta la cantidad de números que el usuario indicó. Ejecutemos. Aquí tenemos, veamos, digamos que vamos a generar tres números aleatorios. Entonces aquí venimos y le decimos generar número. Quiero que se generen esos 3 números aleatorios. ¿Qué sucede? Miren, aquí ya el programa se interrumpió abruptamente y me dice excepción no controlada. Y aparte de eso me dice System Index Out of Range Exception. Ya me está diciendo cuál es la excepción que se produce. Dice índice fuera de los límites de la matriz. ¿Por qué se produce esto? Bueno, la sencilla razón es de que mi ciclo for lo estoy diciendo desde 0 hasta cantidad. ¿Se recuerdan que en la ejecución dijimos que era 3? Miren, cantidad hasta 3. Miren. Entonces, de 0 a 3, ¿cuántas veces se repite el ciclo? 4. O sea que en la última iteración del ciclo va a apuntar a una cuarta posición, la cual no existe. Y entonces ahí es donde se produce fuera de los límites de la matriz, en este caso del vector. O sea que ese índice está apuntando a algo que no existe. Mi vector en este momento, si yo lo definí para guardar 3 números, únicamente va del 0 al 2, sus índices. No puede haber un índice 3. ¿Cómo podemos manejar esta sección? Con el objetivo de que esta salida abrupta de la aplicación no se produzca. Bueno, vamos a quitar los comentarios. Sentencia try catch. Entonces, en la sentencia try va a ir la instrucción o el bloque de instrucciones que es susceptible de producir esa excepción. Entonces, ¿cuál es la línea que a mí me puede producir la excepción? En realidad es esta, porque aquí estoy apuntando a algo que excede la capacidad, no la capacidad, perdón, sino que excede el límite, va más allá del límite del vector. Entonces en el try, repito, pongo la línea o el bloque de código que puede producir la excepción. Entonces aquí lo tienen, pongo mi ciclo for. En el catch estoy diciendo cómo yo voy a atrapar ese error en tiempo de ejecución, ¿verdad? Y de esa forma voy a impedir que el programa salga abruptamente. Entonces aquí estoy haciendo referencia a que el catch va a atrapar una excepción del tipo index out of range o índice fuera de rango. Cuando eso suceda, voy a mandar un mensaje. Está apuntando hacia el índice tal, ¿verdad? Y ya vamos a ver la ejecución. Entonces le estoy indicando qué hacer. O sea, la sentencia catch, yo le indico a mi programa qué hacer si esa excepción se produce. Volvámoslo a ejecutar. Aquí está, volvamos con el mismo, 3. Generar 3 números aleatorios. Decimos generar número
Miren, aquí está. En vez de la salida abrupta, yo manejé esta excepción y estoy indicando cuál es el tipo de problema que tengo. Veamos. Dice, está apuntando hacia el índice 3, el cual está fuera de los límites del vector. Miren que aquí el vector ya está lleno en sus tres posiciones, posición 0, posición 1, posición 2. Por lo tanto, cuando apunte a una posición 3, nuestro código, y ahí se produce la excepción, es cuando viene el catch y maneja este problema de la aplicación, y lo que estamos indicándole es que envíe este mensaje de advertencia o de que hubo un problema. Pero el programa se va a seguir ejecutando. Ese es el primer ejemplo. Índice fuera de rango. Veamos el segundo formulario, que sería nuestro segundo ejemplo. Antes de que se me olvide, vamos a cambiar la ejecución al formulario 2. Ahí lo tenemos. Entonces, en nuestro form 2, ¿de qué trata? Dice System Invalid Cast Exception. Y yo creo que en el documento PDF también tienen un ejemplo de este tipo de excepciones. Entonces, ¿qué queremos hacer acá? Hay una serie de elementos aquí en este combo box. Entonces queremos que el usuario, al seleccionar uno de esos elementos, le va a dar clic acá a agregar al vector, y este botón se va a encargar de agregar ese elemento al vector y mostrar el contenido del vector en este textbook. Miremos el código primero. Tenemos definido el elemento que vamos a agregar. Bien. Y ¿verdad? Que va a llevar el control de los elementos que nosotros vayamos agregando para no exceder la capacidad del vector. Tenemos aquí el vector, ya lo definimos, de tamaño 3, de tipo entero. En el evento load, ¿qué tenemos? Y va a ser como un contador. Como les dije, va a llevar el control de los elementos que se van agregando al vector para no exceder la capacidad de este. Y en este bloque with estamos agregando los elementos al combo box. 3 elementos, hola, 1 y 2, encerrados entre comillas dobles, indica que son datos de tipo string. Después, el botón agregar. Vamos a poner aquí también en comentario el try catch, y nos vamos a quedar únicamente con nuestro código sin el manejo de la excepción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si i menor a 3, o sea, si no excede de la capacidad del vector, vamos a decir que el vector en la posición i, que empieza desde la posición 0, le vamos a asignar el valor del elemento seleccionado del combo box. Por ejemplo, si viene el usuario, recuerden, estos de acá son los ítems del combo box. Si viene el usuario y selecciona 1, ese 1 lo atrapamos con select item. Lo convertimos a entero, ese 1. ¿Por qué? Porque nuestro vector es un vector de tipo entero. Entonces convertimos primero y después de hacer la conversión mandamos ese dato al vector. Eso lo vamos a hacer para todos los elementos que se estén seleccionando de nuestro combo box. Ya se agregó el elemento al vector, entonces ahora mostramos en el textbox multilínea e incrementamos i para trabajar con la siguiente posición del vector. Si excediera, ¿verdad? La parte falsa de esto es que ya excede la capacidad del vector y decimos que ya no se pueden agregar más elementos en él. Ejecutemos. Entonces, se trata de seleccionar cualquiera de estos elementos, por ejemplo 1, y agregarlo al vector. Vamos a agregar, ahí está, miren, lo agrego al vector y lo muestra en el textbook multilínea. Si yo digo 2, entonces ahora agrego al vector, lo agrega y lo muestra en el textbook multilínea. Pero ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Aquí está, miren. ¿Qué pasa si yo selecciono hola?
¿Mm? ¿Cómo se va a comportar esta línea de código? Se comportó bien con el 1 y el 2 porque pudo convertirlos a entero, pero la cadena OLA la podrá convertir a entera. Veamos qué pasa. Bien, excepción no controlada. Dice, la conversión de la cadena OLA en el tipo integer no es válida. Obviamente que no es válida porque nosotros, ¿cómo vamos a convertir un dato que está compuesto de letras? ¿Cómo lo vamos a convertir a un número entero? No se puede. Es ahí donde la aplicación no sabe cómo comportarse y por lo tanto se interrumpe. Vamos a manejar esa excepción. Quitémosle los comentarios a el try catch. Y en la sentencia try ponemos la línea que es susceptible de producir la excepción, que es la conversión. O sea, esto es lo que me produce la excepción. Cuando el ítem que yo seleccioné del combo box no es un número, ¿verdad? Entonces ahí está el problema. Entonces voy a manejarla, voy a atrapar la excepción que es del tipo invalid cast exception. Si yo pongo el puntero ahí, dice excepción que se produce para una conversión de tipo o una conversión explícita de otra naturaleza que no es válida. Entonces ahí ya me está hablando de convertir tipos y no pudo hacerlo, o sea, el programa no lo pudo hacer por ser inválido. ¿Qué va a hacer? Pues me va a mandar un mensaje, está tratando de convertir a número una cadena de caracteres. Y se va a salir ¿de dónde? De acá. ¿Verdad? Porque no tiene sentido que siga trabajando si es una operación inválida. Ahora, si todo va correctamente, bien, entonces va a hacer lo que nosotros ya habíamos visto, imprimir en el textbox multilínea. Ejecutemos. Miremos qué pasa. Aquí está nuestro combo box. Seleccionemos 1. Agregar al vector. No hay ningún problema. Seleccionemos hola, que esta fue la que nos dio el problemita por no poderla convertir entero. Agreguemos al vector. Ahí está. Miren, en lugar de salirse abruptamente, me está mandando el mensaje que definimos en la sentencia catch. Está tratando de convertir a número una cadena de caracteres. Aceptar. Ven, el programa no se interrumpe. Ahí está nuestro segundo ejemplo, ¿verdad? Cuando trata de hacer una conversión de tipo y no la puede realizar. Miremos el tercer ejemplo. Aquí está. System Overflow Exception. Vamos a ponerlo como formulario de inicio. Ya lo tenemos. ¿Qué significa esto? Bueno, un System Overflow Exception se da en uno de los casos cuando queremos guardar en una variable un valor, un dato que excede la capacidad en memoria de esa variable. Entonces aquí, en este ejemplo, vamos a leer dos números para poder el primer número elevarlo a la potencia que indique el segundo número. Nuestro código es este. Nuevamente pongamos en comentario. Ahí lo tienen. Como le dice, elevar un número a una potencia que también nos van a indicar. Entonces aquí están nuestras variables, el número, potencia y resultado. Número, le asignamos el valor del txt número, potencia, le asignamos el valor de txt potencia. Después hacemos la operación, resultado es igual a ¿qué? Número elevado a la potencia que se indicó. Hacemos una conversión entero, ¿verdad? Porque esto no produce directamente un valor de tipo entero, el resultado de esto. Por eso hay que hacer la conversión, produce un single. Lo convertimos entero para guardarlo en la variable resultado. Y después enviamos un message box para indicarle al usuario cuál ha sido el resultado. Ejecutemos. Recuerden, este System Overflow se produce cuando la operación aritmética, su resultado excede la capacidad de la variable donde queremos guardar ese resultado.
Entonces, si yo digo, por ejemplo, 5 y lo quiero elevar al cuadrado, no hay ningún problema. Es una cantidad pequeña. Pero ¿qué tal que yo trabajo con cantidades grandes? Aquí 567 elevarlo a la 245. Miren. Excepción no controlada. La operación aritmética ha provocado un desbordamiento. ¿Qué significa? Que nosotros quisimos elevar a una potencia muy grande, ¿verdad? Y obviamente al hacer nuestra aplicación, al hacer esta operación aritmética, ese resultado que le dio y quererlo guardar en la variable resultado, la variable resultado no tiene la suficiente capacidad en memoria para guardar ese dato. Y es donde se produce esta excepción. Entonces manejémosla con nuestra sentencia try. Ahí lo tienen. Entonces, en el try ponemos la línea de código que puede producir la excepción. Miren, que es el cálculo de la potencia. Y en el catch vamos a decir cómo vamos a manejarlo. Estamos capturando una excepción del tipo overflow exception. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se produzca eso? Decir, el resultado provocado por esta operación aritmética excede la capacidad de la variable y nos vamos a salir de lo que se está realizando en el botón. Probemos nuevamente. Entonces, probemos primero con una potencia, pues, 7 al cubo. Ahí está, no hay problema. Ahora, si decimos 743 a 3 elevado a la 312, ahí está. Ya no se salió abruptamente, sino que maneja la excepción mandando este mensaje. El resultado provocado por esta operación aritmética excede la capacidad de la variable. ¿Ven? El programa se va a seguir ejecutando. Nuestro tercer ejemplo. Y por último, en nuestro cuarto formulario, tenemos una de las excepciones más comunes no porque se produzcan muy a menudo, sino que comunes sería más bien la que más fácil se entiende, y es la división entre cero, que todos nosotros sabemos que es inválida. Aquí no hay mucho que explicar, simplemente leo dos números, los cuales voy a dividir. Si el segundo número es un 0, obviamente la división no se puede producir. Entonces, pongamos formulario 4 como formulario de inicio y vamos al código de este. Entonces aquí lo tienen. Número 1, número 2 y la división. Guardamos el número 1, guardamos en número 2 lo que se escribió en los textbooks. Estoy trabajando con enteros porque se trata de hacer la división entera. Vamos a poner comentario en nuestro try catch. Y dejamos únicamente la línea de la división. Contra pleca es la división entera. Todas nuestras variables son enteras. Y vamos a enviar esa división al textbox que tenemos asignado para ello. Ejecutemos. Hagamos una división. Digamos 6, 2 y calculamos. Ahí está, 6 entre 2 es igual a 3. No hay ningún problema. Pero ¿qué sucede si yo digo 6 entre 0? Calcular división, ahí está. Excepción no controlada. Intentó dividir por 0. Esta es la línea que me produce la excepción. Manejémosla con el try catch. Quito los comentarios. Ahí está. Bueno, entonces ahora en el try tengo la línea que produce la excepción. Y en el catch digo cómo la voy a manejar. Entonces en el catch estoy diciendo que estoy manejando una excepción del tipo
divide by zero exception, o sea, dividir por cero. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Mando este mensaje, limpio el table número 2, que es donde escribió el 0, y me salgo del botón. Entonces ahora que tengo mi sentencia try, vamos a ejecutar. Aquí está. Miren. Bueno, yo digo 4 entre 2. Entonces me da como resultado 2, pero ¿qué pasa si el segundo número es 0? Ahí está, miren, se manejó la excepción. Está intentando dividir por 0, operación inválida. No hay salida abrupta del programa. Bueno, entonces estos son los 4 ejemplos que les tengo para que ustedes puedan comprender mejor el tema de manejo de excepciones con la sentencia try catch. Estén pendientes de la actividad evaluadora sobre este tema.